Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios. Quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Entamamos. Hola, soy Samuel Sánchez y siento Iniciativa Pol Asturiano Nesondes. Seguimos en Iniciativa Pol Asturiano Nesondes con más convidados. En este caso vamos a hablar de poesía, de un proyecto que tiene el nombre de Fame Poética, y uno de los que está detrás de este proyecto es Andrés Treceño, que ya nos atiende a través de la línea telefónica. Andrés Treceño, un saludo, gracias por estar en nuestro programa. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos contar a la xente? ¿Qué es esto de Fame Poética? Pues Fame Poética é un proyecto libre, autogestionado y con el interés de que todo el mundo, ya sea xente mozo, xente más mayor, quiera participar y compartir los seus textos poéticos o poesía de otros autores en directo. Y creo que eso, organizáis como timbes poéticas. Que ¿cómo se fai una timba poética? Quedas en un lugar concreto y dende aí pues la xente oferta los sos traballos? Pues les timbes poéticas facemos unes llamaes de redes sociales y aconsellamos pues normalmente viernes o sábados nun bar o nunha librería y ponemos un micrófono y entonces vamos llamando a la xente y la xente va verándose y delante de todo el mundo pues los poemas o ya digo poemas de otros autores y vamos, la xente está muy contento con este proyecto. Andrés, bueno, la xente puede pensar, los nuestros oyentes, que esto de la poesía y una cosa como muy de especialistas, y así la xente recíbelo, vas a un bar o a una librería y la xente presta y sentir poemas. Sí, la verdad es que el resultado que estamos viendo es muy bueno. La poesía, la verdad, y que está cambiando, está haciéndose ya un poquitín más accesible a todo el mundo. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías y con la posibilidad de escribir en blogs, pues la gente está animándose a hacerlo ellos mismos. Entonces, la verdad es que hay gente que va y recita y gente que es un poquitín más tímido y entonces queda y nada más siente la poesía, pero la verdad es que los times que organizamos vienen los bares y las librerías donde les hacemos, así que el resultado es perbono. Estamos hablando de todas esas personas que ofierten esos trabajos, esos poemas, que ofierten a la xente. ¿De qué edades, de qué tiempos tiene la xente? ¿Es xente mayor, es xente más mozo? Pues y xente de todas las edades. La verdad es que ya recito xente de 15 años y también xente de 60. Y la verdad es que el nuestro enfoque es que todo el mundo pueda participar. Y la verdad es que la poesía está teniendo un boom en la xente más moza ahora mismo. Y es lo que vemos, sobre todo, xente pues de entre 15, 16 y 25 años que vienen pues con regularidad a les timbes pero bueno, también tenemos casos de gente mayor que venos un día y anímase a participar al siguiente y repiten y eso, vamos, estamos haciendo pues como si fuera para la gente más mozo una cantera de
poetes, que a mí préstame mucho decirlo, que lle como el mareo, el requesión de la poesía en Asturias, pero también hay gente que, bueno, que tiene el interés de... que es gente mayor y que tiene el interés de recitar, y nosotros estamos encantados con que todo el mundo que quiera verase, pues participe. Andrés, falábesnos de la importancia anguaño, y eso lle de algo que se puede pescanciar da fechamente, la importancia de las redes sociales. ¿Tenéis algún lugar donde la xente vamos a imaginar que hay xente que nos estea sintiendo y dice, oye, yo faigo poemes, quiero ponerme en contacto con esta xente, ¿qué tiene que hacer? Claro, nosotros tenemos, pues trabajamos con las dos redes mayoritarias que son Facebook y Twitter, y en ambos sitios pues lle Fame Poética con K, y bueno, y nada más pues escribirnos un mensaje o desearnos un tweet. Normalmente anunciamos les horas y los sitios, claro, donde vamos a hacer la timba, y bueno, y vémonos allí, porque como no cobramos entrada ni ponemos ninguna torga, pues la gente anímase, y cada día tenemos pues rostros nuevos que presta a conocer, y siente que se anima, y siente que repite sobre todo. Sí, aparte son cosas per guapes. Diento decíesnos que, bueno, hay una mocedad que está surdiendo ahí con ganes, por esto de la poesía, decimos que parece la imagen que se tiene y que lleva una temática como muy específica, como per difícil, y precisamente, ¿cuáles son los temas que se traten en esos poemas? ¿O son temas de todo tipo? Pues sí, la verdad es que hay temas de todo tipo, desde el amor, que es el tema principal de casi toda la poesía de mucha gente, pero también hay reivindicación social por pues la crisis o estafa mundial que estamos viviendo anguaño, o también incluso de reivindicación lingüística y gente, bueno, que reivindica, por ejemplo, el tema del asturiano a través de poemas reivindicativos. Sí, queríamos meternos en ese tema precisamente por ser el programa que somos. Tiene el nombre de Fame Poética, Fame, palabra asturiana. Sí. ¿Qué papel juega el nuestro idioma propio dentro de estos timbes? ¿Améstase asturiano-castellán? ¿Cómo es ese proceso? Sí, nosotros, como siente que ama pues eso, la poesía y entonces nos gusten los idiomas, pues creemos que estando en Asturias lo normal es hacerlo tanto en asturiano, que es el idioma propio de Asturias, como en castellano. Entonces normalmente pues amestamos los dos idiomas. No solemos presentar les times entre un collacio que es Diego Solís y yo, y da cuando hacemoslo en asturiano o en castellano, para ahí creemos al idioma, el asturiano, esa dignificación, esa normalidad que tiene que tener, y presentamos les timbes, o por ejemplo sacamos da un año un pequeño poemario con poemas que recitemos en timbes, y los nombres de los lugares de donde viene cada uno están en asturiano, pues un bien de Xixón u otro bien de Llangreu. Y también pues somos de ellos poetas los que recitamos en asturiano, y la presencia del idioma pues ye muy buena entre la gente. Sí, quitásteme la entruga que tenía, porque la gente parece que hay una imagen en Asturias que nos queremos voltear programa tras programa, aquí que lleva la imagen de que el asturiano está morriendo. Bueno, lleva morriendo, dicen 300 años, o sea que todavía está, pero bueno, ¿qué decirte, Andrés? La presencia del asturiano, y estás falándonos de una cosa, aquí en nuestro programa tratamos todo lo que lleva la yacereante situación en el enseño, como hay todos los pilancos, ahora quitaron en secundaria de 4 horas a 1 hora semanal estudiar asturiano. ¿Cómo se va a deprender si en Riva no tienes una tele en asturiano, no tiene una tele autonómica, referimos, porque nosotros tenemos una tele 100% asturiano? ¿Hay presencia del idioma? Quiero decirte, esa mocedad, ¿cómo lo deprende si ponen todos los pilancos para que no lo faiga? Pues entre los que estamos metidos dentro de Fame Poética en el tema del idioma, hay gente que deprendió asturiano, pues gracias a cursos que organiza Iniciativa Polo Asturiano o la Xunta, y gente que deprendió per sí mismos, pues yendo en blogs, redes sociales, interesándose, metiéndose en la web de la academia. Y claro, como la situación del asturiano en el sistema educativo
bastante prove, la xente que está un pouco interesado en defendelo e en seguir para adelante con él, tiene que buscar otros caminos para deprendelo. Entonces, bueno, pues mediante de ellos caminos, pues van buscando lo que ellos interesa y lo que ellos aprende el idioma. Decíasnos, Andrés, que tú eres uno de los que, bueno, trabayes con el asturiano. Personalmente, prestábanos como un poeta, una persona que produce cosas nuevas en asturiano, que es súper importante. Por eso prestábanos, güey, falar contigo y con todos los que estáis detrás de Fame Poética en este nuestro programa. ¿Cómo veis el idioma vosotros? ¿Pensáis que va a morrer, como dicen los agoreros, o qué? El idioma, la verdad, como todos sabemos, está en una situación muy, muy mala. Y todos sabemos cuál es la solución o cuál es el primer camino que hay que tomar para que el idioma no muera. Yo no creo que el idioma pueda morir si seguimos falándolo, ¿no? Pero la verdad es que la situación del asturiano, sobre todo entre la gente más mozo, sigue muy preocupante, porque como comentabas antes, la falta de una educación en asturiano, una televisión en asturiano, periódicos en asturiano, fai que la mocedad olvide que existe una realidad que ellos mismos están viviendo y que está en asturiano también, pero que está somorgueada. Entonces, sí hay una concienciación sobre el idioma, sí hay gente muy interesado y preocupado por la situación. Nos mismos, el año pasado, cuando entamemos con todo lo de Fame Poética, sí fuimos a la manifestación por la oficialidad, como representación casi de Fame Poética, y sí ves que hay interés y que la gente, pero que la gente, a la mocedad hay que despertar ese interés, porque hay mucha gente que no es consciente de la situación verdadera en la que está el idioma y lo que significaría esa perda del mismo. Sí, que es súper importante eso, el seguir luchando día tras día, y por eso dábamos la enhorabuena, porque como comentamos nos nuestros programas de radio y televisión, es súper importante en todos los estalles de la sociedad, Andrés. Vos en el tema poético, nos en la radio y en la televisión, esa palabra yo creo que es clave, que es la normalidad, ¿no? Sí, la normalidad, hacerlo digno y idea que es tan... Eso, y es normal, y como el castellano, la presencia tiene que estar a la misma altura. No hay diferencias, vale que un tiene más falantes que el otro, pero eso no es ninguna disculpa para que un esté enriba de otro. Los dos idiomas, yo siempre lo digo, yo no puedo entenderme a mí mismo sin el asturiano, porque no puedo entender toda la historia de la mi familia, no puedo entender a mi abuela o a mi abuelo, porque forma parte de nos y tenemos que seguir luchando para que no desaparezca y de arreu pues seguir tirando para ahí esa igualdad de derechos. Sí, aparte lo que decías de prenderlos, si te ponen todos los pilancos, pues buscar lugares como pues Iniciativa Postera, nos un tapola, que dan cursos, y bueno, que aparte ahora con esta herramienta tan guapa que ya internet, a topes lo que te dé la gana, mismo nos radio y televisión asturiano, si te apetece de prenderlo, ¿no? Claro, la red está llena de elementos, blogs, redes sociales donde podemos deprender, compartir y vamos trabajar por el idioma, y una manera de hacerlo es pues escribiendo, y nos creemos que a través de la poesía pues al igual que hacemos también los que colaboramos con la revista Formiento, que con la literatura, con la poesía en este caso, podemos algamar un estatus y que la gente vea al asturiano de otro modo. No sé, para nosotros es algo normal, porque lo hacemos con toda la normalidad y con toda la ilusión, y queremos que llevar al idioma a la situación de normalidad y el mejor modo para que no muera.
Sí, y aparte, pero importante, y máis nada, querer davos dende aquí, dende este programa, queríamos davos la enhorabona a Andrés Treceño, falamos de fame poética, vamos a comentar a la xente, Andrés, repetimos, tenéis, decíes, la xente que quiera ponerse en contacto con vos, ver lo que estáis traballando, echar unha huelladina, fame poética en Facebook y Twitter, ¿no? En Twitter, sí, fame poética, y de poética, pues, y con K. Sí, eso hay que poner, es claro, poética con K. Y allí pueden contactarnos y bueno, si tienen alguna duda o lo que sea, responderemos y estaremos encantados de recibir gente de nuevo. Y a verase al Steambes también, para que vean esa experiencia. Primero a lo mejor no se atreven a esas producciones propias, pero después a lo mejor dicen, oye, vaya guapo, yo también voy a hacer un poema, ¿no? Alentamos está la siente nervioso, pero después cuando desen el micro, pues dicen, oye, me prestaríame volver otra vez a recitar, y cuando vemos que una persona que viene por primera vez un día repite, y que de algo estamos haciendo bien, y eso préstanos mucho. Sí, estáis haciendo bien abondo, porque el asturiano también precisa de producción, de nueva producción, de poemes, de literatura, para que la xente déase cuenta que, y además porque introducís, digamos, al idioma na modernidad, que eso é también importante, no pensar que del idioma, que é lo que nos quieren siempre arrequesar, de que se fala solo pues de cosas rurales, sino que se fala de cosas de la ciudad, o de cosas de ese tipo, ¿no te parece? Claro, la literatura está avanzando mucho, y la poesía sufrió muchos cambios y mucho más moderna, ¿no? Entonces, en ver el asturiano en poemes que son acechamente actuales y que no falen de eso, de lo rural, de ese sentido que tenía la xente, de que el asturiano u otros idiomas como el gallego valen nada más para lo que lleve de casa, para lo rural, pues a la xente sorprende mucho. Pues vamos a comentar a la xente, Andrés, a que la xente, eso, tea y entre en las redes sociales, tea un poquitín per aí y vea el tema este que estáis trabajando de fame poética, y damos la enhorabona. Un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo. Hola a todos, soy Ramón Blanco y préstame mucho el programa de Iniciativa por Asturiano Nesondes. Escuchailo. Lingua pa medrar, lingua pa aprender, lingua pa enseñar. Lingua pa aprender, lingua pa enseñar. Lingua pa cantar, lingua pa bailar. Lingua pa luchar, lingua pa amar. Esta sintonía indícanos que entamamos la sección, como lleve en nuestro programa, para falar televisión col periodista especialista en este asunto, que lle Damián Barreiro. Damián Barreiro, una semana más, muy bones. Hola, muy bones, Samuel, y muy bones a todos los oyentes. Vamos, como siempre facemos, facer alcordanza a la xente que pueda aportar ideas, críticas televisivas y lo que preste. En el hashtag que sí que tenemos abierto, TV na radio. ¿Qué falamos, güey? Pues mira, precisamente llegónos una pregunta de un usuario pidiéndonos que si podíamos sacar ejemplos pues de la televisión balear, de la desaparecida Canal Nou, o de si existía algo de televisión en vasco en el norte de Navarra. Entonces, vamos a hablar un poquitín del norte de Navarra, que no nos da tiempo a mucho más. Sí, el usuario Chusa Casca, que agradecemos en ese hashtag TV na radio, precisamente, pídenos ejemplos, una persona más que no lle asturiana, que nos pide ejemplos de eso, de la televisión balear, de la Canal Nou, y en este caso vamos a hablar, como no da tiempo a toda la sección lle cortuca, del norte de Navarra. ¿Qué nos cuntes del norte de Navarra? ¿Qué lle lo que tenemos, Perey? Bueno, pues en el norte de Navarra, en concreto, la reivindicación de un poquitín de televisión en vasco está igual más centrada en la capital, en la contorna de la capital Navarra, en Pamplona, que los oyentes sabrán que en Navarra hay tres tipos, digamos, de oficialidad. Hay el norte de Navarra, donde hay una oficialidad de acecho, la zona media, que es donde está la capital, que es, digamos, una semioficialidad. Lo que pasa es, claro, y donde más población existe, donde están las instituciones, entonces digamos que la reivindicación de la televisión en vasco centróse un poquitín en esa contorna de la capital, de Pamplona. Y hablar de televisión en vasco en Navarra también lle falar de ETV.
ETV empezó a emitir en el año 83 y en el año 86 ya empezó a llegar a esa contorna de Pamplona gracias a un grupo de padres de una Castola interesados na emisión, que costearon pues un repetidor para que los fíos pudieran ver dibujos animados na capital navarra, para que tuvieran de algo más que la escuela o los libros, pues que también tuvieran esa ventanina de ocio que son los dibujos animados doblados a la lengua propia. Bueno, esta misión llega irregular y tiempo después intentóse poner fin a esa irregularidad pues a través de un acuerdo entre el gobierno tripartito navarro y el gobierno del País Vasco. Pero la caída del gobierno navarro, tripartito navarro, y el triunfo de la Unión del Pueblo Navarro, este partido conservador que se sostiene un poquitín la diferencialidad navarra con respecto al resto del País Vasco, bueno, la comunidad autónoma vasca, pues paralizó esta iniciativa, ¿no? Y eran para ellos, para la UPN, pues era un poquitín raro defender que Navarra ya era diferente del País Vasco, cuando la televisión vasca y en vasco podía emitir sin problemas en esta zona. Yo un poco raro, por ejemplo, que la Canal Vasca, la ETV, llegara a acuerdos con ellos concellos del País Vasco francés, en el estado vecino, para instalar repetidores y cubrir ese territorio, pero el gobierno navarro mesmamente llegó a dificultar pues que la televisión vasca abriera una delegación en Pamplona para poder cubrir, digamos, informativamente esta zona. Del mismo modo, pues refugó la oferta de ETV para que el gobierno utilizara su señal e infraestructura para emitir unos informativos que dependieran de su criterio, digamos una especie de desconexión territorial, que el gobierno navarro pues costeara un panorama regional, digamos, que se emitiera en ITV, pues tampoco lo quisieron. Y uno de los mayores problemas que ponía el gobierno navarro de UPN para que la televisión vasca pues no se pudiera ver en Navarra, y era que el mapa del tiempo de TV que cubría salía el mapa en el tiempo de TV, pues salía el mapa de lo que digamos era Euskal Herria, todos los territorios de fala vasca, o sea, el País Vasco francés y la comunidad navarra. Y claro, la UPN entendíalo como un ataque a la identidad diferenciada de Navarra respecto a ese invento que ya era para ellos lo de Euskal Herria. Pero en 2009 pues hubo un cambio en el gobierno vasco, subió al poder el lehendakari Patxi López con el apoyo del PP, y uno de las primeras medidas que llevaron a cabo ese gobierno vasco fue que el mapa de ETV pues pasó a recoger y a diferenciar lo que ya era la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral de Navarra y el País Vasco francés. Digamos que había unas diendas que diferenciaban lo que antes aparecía como un territorio uniforme, que ya eran todos los territorios de fala vasca. Entonces, pues, entre el gobierno vasco y el gobierno navarro firmaron un acuerdo que iba a permitir la recepción de la televisión vasca en la comunidad foral. Con todo este acuerdo nunca llegó a aplicarse porque el gobierno foral quería que fuera ETV la que costeara todo el trabajo técnico que iba a permitir la captación de la señal. Y esto, pues, ETV, pues, no lo llegó a hacer. Digamos que el gobierno navarro firmó el acuerdo, pero no lo desarrolló. Sí, lo del mapa fue muy nomao, ¿no? Porque cuando llegó Patxi López, y es verdad que ellos amosaban el mapa, ese mapa de las Euskal Herria, que es curioso el tema de Navarra, de Nafarroa, como se dice en euskera, que digamos que hay tres fasteres bien diferenciados, que lo que fai frontera yenda con el País Vasco, por decirlo de alguna manera, son vascofalantes. Después tienes la zona de Iruña, de Pamplona, que ahí, bueno, como ya la capital, pues hay tema de castolas y todo eso. Pero después la zona de la Ribera, que ya un poco, si uno echa ahí una huelladina al mapa físico de Navarra, dase cuenta que ya como una cosa que se mete como Paragón, que si sientes a la gente de allí, falan como con acento aragonés, ¿no? Nótase mucho, por ejemplo,
cuando faen todo este tema de los Sanfermines, pues a la Virgen, a San Fermín, toda esta historia y tal, los cantarinos que echen y tal. Quiero decirte que esa gente sí que nos identifica con esa cultura vasca, a más precisamente el que foi presidente de Navarra, Sanz, y era de esa zona, de la zona de la Ribera, la zona más al sur de Navarra, ¿no? Por eso digo que ye curioso el tema este, o esa enguedella que hay en Navarra siempre con la vascofilia o con la vascofobia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, digamos que hay un poquitín donde en esa vascofobia donde se montó todo este partido que por lo menos hasta el momento parece que les encuestes pues ya non idan esa mayoría absoluta, pero digamos que allí donde se sustenta el partido Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Esa diferencialidad de Navarra. También podemos hablar del caso del País Valenciano, como el bablerismo y todo esto, ¿no? De la diferencialidad valenciana contra la identidad catalana, que también tiene mucho que ver con les lingües. Y aparte, falando de repetidores que comentabas lo antes, Damián, fue también muy nomao el tema de los repetidores, o sea, la enguedella que se armó cuando la TV3, la catalana, quisieron poner repetidores, sobre todo en la zona de Castelló, la zona más bueno, con Lleida, con frontera, que son con la más potencia de falante de valencià o de lengua catalana, que hubo también una enguedella que se armó espectacular, porque claro, gobierno del Partido Popular en el País Valencià, y que había problemas con un gobierno también de derechas, bueno, de convergencia o lo que sea, pero cómo se armó porque no querían los repetidores una milenta pilancos, puede ser, ¿no? Claro, el PP dice que el idioma valenciano, que non lle catalán, que lle otra lengua diferente, y claro, decir esto y después que los valencianos pudieran ver en esos casos la televisión catalana, y evidentemente deben a entenderla, porque el catalán y el valenciano pues lle un mesmo nome para una mesma lengua, o sea, lle como decir castellán, español o argentín, o bable, asturiano y guionés. Sí. Entonces, negar la unidad lingüística del catalano, valenciano, balear, y después que todos los valencianos pudieran ver la televisión catalana sin problemas y pudieran entenderla, pues chocaba, ¿no?, contra su discurso identitario cultural. Esto también pasó, como os estaba contando, en Navarra. Por ejemplo, en el 2011 la militancia del Partido Nacionalista Eusko Alkartasuna pues instaló un repetidor de TDT para que ETV pudiera verse en Iruña, en Pamplona. Pero pocas semanas después, la delegación del gobierno ordenó a la Guardia Civil desenchufar el repetidor. Y un poquitín esta enredella identitaria que puede verse al través de la televisión, ¿no? Y aparte, Damián, perdona, en el tema del tiempo sí que nos presta, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, la tele galega, ¿no? La tele gallega, como, por ejemplo, ponen el tiempo, ponen todo lo que llega a Galicia, pero después sí que ponen un cacho del tiempo en lo que llega el cacho asturiano, un cacho en el cacho guionés. Quiero decirte que lo del tiempo tiene muchísima importancia. Por ejemplo, si falamos de la nuestra televisión, de la televisión autonómica, como la nuestra autonómica ponen los concellos, bueno, en asturiano, en castellano y todo eso, pero enseguida informen del tiempo que fai en Cuenca, que hasta cierto punto puedes decir, o sea, siempre te rematen como, bueno, y en España, y en otras televisiones, digamos, que el tiempo tómenlo de otra manera, ¿no? Quiero decirte que no valen... Sí, el mapa del tiempo para una televisión, digamos, por eso en Garradilla que hubo con el mapa del tiempo de la televisión vasca, y digamos uno de los símbolos identitarios más importantes de una televisión, porque es como que marca el territorio de esa televisión, el territorio identitario y simbólico para el que emite esa televisión. En Galicia, como decías, digamos, y el mapa de Galicia, y se puede ver un poquitín la zona del Naviaeo, el norte de Portugal, tal. En País Vasco pues puede verse Euskal Herria, los territorios de Fala Vasca. En la televisión catalana pues pueden verse Valencia y Baleares. En Andalucía pues ves Andalucía, y ahora en Aragón ves Aragón, y en el caso de Telemadrid, de Castilla, la televisión de Castilla-La Mancha y la asturiana, pues después de informar de la región, para ellos, de la provincia, claro. Pues después pasan a informar de toda España, que ya en plan de
Coime, ¿para qué quiero saber yo qué va a pasar en Canarias? O sea, si eso ya veo el tiempo en televisión española, así que voy a ir de vacaciones a Canarias. Sí. Pero bueno, ya una de las cosas que podemos falar otro día, porque tiene mucho para falar el mapa del tiempo como símbolo identitario referencial de una canal de televisión. Y aparte, lo que estamos aldericando, Damián, la importancia que tiene la televisión. Tú date cuenta la engarradilla que salva con el mapa y llega un partido político y lo primero que fai y oye, ponme les líneas que marquen les líneas de ese mapa, ¿no? O sea, que decirte, lo que siempre, por eso presta tanto esta sección, el poder que tiene la televisión, ¿no? Claro, en aquel momento en el País Vasco fue, digamos, el símbolo que representó el cambio político después de años y años de hegemonía del PNV. La gente de repente un día sintonizó el informativo de TV2, el canal en castellán del País Vasco, y vio que además de que había Llendes entre Navarra, el País Vasco francés, también aparecía Cantabria, también aparecía La Rioja. Claro. Era en plan y era esa diferencia en plan de la afirmación identitaria que representaba antes el tiempo de esto los territorios de fala vasca, y un país común con una cultura diferenciada, en plan de esto un cacho de España. Claro, sí, eso tiene diferenciación. Pues no sé, Damián, si el nuestro collacio Chusa Casca, que damos las gracias por hacer esta aportación, sí quedaría contento con esta información, pero comentamos a la gente ese hashtag TV na radio que nos entrugue por lo que preste o crítiques o lo que idea por la gana, pero que lle prestoso siempre al dedicar esta sección. ¿De alguna cosina más? Nada más, Samuel. Sentímonos la semana que viene, otra vuelta. Muchísimas gracias por la información. Un abrazo, Damián. Venga, un abrazo. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Seguimos en el nuestro programa y en este caso esta música dignos que lle el tiempo para aprender la nuestra lengua y como facemos, como llevezu, facémoslo con la nuestra maestra particular, Ana María Suárez, muy bones. Hola, buenos días. ¿Qué vamos a aprender en el programa de hoy? Voy a hablaros un poquín de ortografía, de la apostrofación de. Acuérdate bien, mira, en cámbiala por un apóstrofo, n comina, cuando la palabra que la sigue empieza con vocal A, E, I, O, U o con H muda. Siempre nieva en invierno. El llobo transformóse en home. Estábamos no trullao. Les flores apañeles en hembra. Casáronse en Mandi, que tan villa viciosa. Mande que lo ponga todo en orden. Cuanta ya que está en paz y en armonía. Presta ellos venir en agosto. Tienen que echar más tiempo en estudiar. La mi prima vive en Uvieu. Y bueno, con respecto a la sección de Deprende una palabra en asturiano, voy a hablaros de simelgar. Mover, repetir vegaes significa mudar del sitio. Mover a compás nun cañicadorio, nun trubieco. Traballar mucho, con afán. Voy a tomar el almuerzo para simelgar otra vegada al tallo. Y nada más. Pues préstanos una semana más esos dos cachinos para aprender la lengua, que en este caso la apostrofación de en y también esa nueva palabra, simelgar, para que la siente, tome notes y apúntela. Gracias, Ana, un abrazo. Venga, un abrazo, buenos días. Estamos seguros que muchos de vosotros también deben detalles, pocas noticias queréis tener. Pusémonos paves y los macarrones y los hallar de los chatos culones, el arroz poquito y las quesadillas y de los muchos ensaladas que quieren pero no. ¿Estás sintiendo?
Iniciativa Polo Asturiano Nesondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Alcordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al radio La Nosa Llingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!